Hola chicos, el día de hoy la clase será un poco diferente, no me van a ver. Hice un pequeño esquema, más o menos como en clase, para que vayamos retomando y ubiquemos bien en qué tema estamos para poder avanzar sin ningún problema, ¿ok? Pensando que esta es una línea de tiempo del juicio, como se las he hecho en diversas ocasiones en clase. Bueno, en primer lugar tenemos la demanda, sería acaso la presentación de la demanda. Después sería el auto admisorio de la demanda, el emplazamiento. Aquí en esta pequeña parte puse conciliación, si fuera el caso, si el juicio admitiera conciliación. Y posterior a la conciliación, la contestación de demanda, el periodo de vista, que ya vimos que es para complementar el material probatorio, el periodo de desahogo de pruebas, que es justo aquí donde estábamos, donde vimos todos los medios de prueba, el periodo de desahogo de pruebas, y posteriormente los alegatos, que es lo que vamos a hablar hoy, y la sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, los alegatos, bueno, si ustedes leen el código, se van a dar cuenta que el código establece que la audiencia de pruebas, alegatos y citación para sentencias se establecen en una sola audiencia. Esto sí tiende a ser ya una realidad en nuestro sistema judicial, sin embargo, todavía la mayoría de los juicios no cuentan con este sistema. Si ese sistema fuera así, en una sola audiencia se desahogarían las pruebas que tuvieran que desahogarse, se ofrecerían alegatos de forma oral y se dictaría la sentencia dependiendo del tipo de juicio que se tratara. Como esto aún no es una realidad en el 100% de los juicios, entonces, terminando el desahogo de pruebas, si la última prueba que se ofreció es una prueba que permite que estén ambas partes y sus abogados presentes en el juzgado, entonces los alegatos se ofrecen de forma oral. Para empezar, ¿qué es un alegato? Un alegato es un medio que sirve para producir convicción, es decir, para convencer al juez respecto de nuestro material probatorio. Los alegatos no son de todo ni sobre todo el juicio. Los alegatos solamente se refieren al periodo probatorio. Entonces, insisto, si mi periodo de pruebas terminó con una prueba que por su naturaleza hace posible que estén presentes ambas partes, es decir, actor y demandado y sus respectivos abogados, en ese momento el secretario insta a las partes para que ofrezcan sus alegatos de forma oral. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, si en mi juicio yo ofrecí como medios de pruebas únicamente documentales, ustedes ya saben que las documentales, y más específicamente documentales públicas, ya saben que las documentales públicas por su naturaleza no se desahogan porque hacen prueba plena. Bueno, en ese tipo de pruebas, como no hay una audiencia específica, no tienen que estar presentes las partes, no habría manera de ofrecer alegatos de forma oral. En este caso, se emite un acuerdo, una resolución, y se pide a las partes que ofrezcan sus alegatos de forma escrita por un término o por un plazo de 3 días. Es decir, se le concede a las partes 3 días para que por escrito presenten sus alegatos. Entonces, dependiendo cómo es que avance o termine nuestro periodo probatorio, será que se ofrezcan los alegatos. Los alegatos no tienen una forma específica de ofrecerse, son, insisto, es la forma a través de la cual ustedes le van a hacer ver al juez, recalcar específicamente qué es lo que de su material probatorio ustedes quieren que observe más específicamente. Mi testimonial debe ser validada en un 100% en virtud de que el testigo y bla, bla, bla. O sea, es decir, es una explicación, es recalcarle específicamente puntos muy concretos que ustedes quieren que tomen en cuenta al momento de dictar sentencia. Y de la misma forma, en los alegatos es hacerle ver qué es lo que falló, qué es lo que tendría que observar de que hubiera sido ofrecido de forma defectuosa por su contraparte, ¿ok? Entonces los alegatos, lo más recomendable es que no sean más extensos, esto ya es en la práctica, más de 3 cuartillas, que sean a través de párrafos y que tengan una pequeña conclusión para que sea más amable la lectura, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez ofrecidos los alegatos, se va a pronunciar sentencia definitiva. Aquí yo les puse sentencia definitiva diferente a sentencia ejecutoria. La sentencia definitiva, como en su momento lo vimos, es una resolución, pero esta resolución pone fin al juicio. Si ustedes se dan cuenta, aquí termina mi línea de tiempo imaginaria del juicio. Esa resolución pone fin al juicio, ya no hay nada que resolver. La diferencia entre una sentencia definitiva y una sentencia ejecutoria es que la sentencia ejecutoria, esta pone fin al juicio, y esta ya es susceptible de ejecutar, por eso se llama ejecutoria o ejecutoriada.
Si esta sentencia es atacada por un recurso de apelación, entonces no puede ser ejecutada. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente de estudio. Entonces, pensémoslo así. Si durante el tiempo de vigencia de esta sentencia se interpone una apelación, un recurso de apelación, esta sentencia no se puede ejecutar hasta que no se resuelva este recurso. Si por el contrario no se interpone el recurso o bien el recurso no es procedente, entonces esa sentencia deja de ser definitiva y se convierte en una sentencia ejecutoria. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de la ejecutoria, vamos a hablar primero de las partes que integran la sentencia definitiva. La sentencia definitiva tiene ciertas formalidades, como todas las actuaciones, pero en general está, si bien debe estar fundada y motivada por el juez y puede seguir, digamos, cualquier forma, debe cumplir por lo menos con estos 4 requisitos. El primer requisito de forma es el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es la parte de la sentencia, como la introducción, en donde se nos van a dar los datos de identificación del juicio. Generalmente empieza con un vistos, o sea, con la palabra vistos. Visto el estado procesal que guarda los autos referentes al expediente número tal, relativo a juicio tal, promovido en contra de tal persona, por tal persona, datos generales, número de expediente, la fecha, nombre de las partes, tipo de juicio, ¿ok? Este es el preámbulo, datos de identificación. Los resultandos, que es la segunda parte que integra la sentencia definitiva, se refiere a una síntesis o a un resumen del juicio. Resultandos es, por ejemplo, el primer resultando sería: con fecha 5 de julio del año 2019 fue presentada ante la Oficialía Común de Partes de estos juzgados una demanda promovida, bla, bla, bla. Segundo resultado, con fecha, no sé, 19 de julio fue admitida la demanda, bla, bla, bla. 3, con fecha 2 de agosto fue emplazado, o sea, es decir, es un resumen de todo lo que pasó. Te van a decir parte por parte qué fue lo que pasó, cuándo se contestó, si se contestó tiempo en forma, si hubo recursos, si hubo incidentes, en fin, es toda una síntesis, ¿ok? Los resultandos. Los considerandos, la parte considerativa es de las partes medulares o más importantes de la sentencia, porque los considerandos son los fundamentos normativos, es decir, los preceptos en los que el juez funda o va a fundar su resolución. Aquí el juez puede hacer valer o puede citar jurisprudencias, tratados, principios generales de derecho, doctrina si lo considera necesario, en fin, esta parte es una parte muy interesante porque inclusive nos puede servir a nosotros como abogados que no estamos como inmersos en la práctica judicial para tomarla como argumentos en posteriores juicios, ¿no? Sin plagiar, solamente tomando idea de cómo es que un juez razona y aplica la norma, ¿ok? La parte considerativa. Y por último, propiamente la resolución se llama puntos resolutivos. En esta parte de la sentencia, el juez nos va a decir si condena, si absuelve, si condena parcialmente, si absuelve parcialmente, en fin, nos va a decir inclusive si es una sentencia que en la que se otorgara un plazo al demandado para realizar alguna actuación judicial. Aquí es donde el juez nos va a decir cómo, si se condena a gastos y costas, si se condena al pago de daños y perjuicios, en fin, ¿ok? Estas son las 4 partes que integran una sentencia definitiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo una sentencia se convierte en sentencia ejecutoria? Bueno, una sentencia ejecutoria son 5 razones por las que una sentencia es una sentencia ejecutoria. Primero, es una sentencia ejecutoria aquellas resoluciones que son consentidas por las partes. ¿Cuál es una resolución consentida? Bueno, pueden ser muchas circunstancias. Una resolución consentida sería un convenio. Un convenio judicial es un acuerdo de voluntades entre los litigantes, llega a un acuerdo, esa es una resolución judicial y si bien no es una sentencia, se convierte en una resolución ejecutoria, porque al estar consentida por las partes, al haber manifestado su consentimiento de someterse a tal acuerdo, entonces esa resolución es ejecutoria, es decir, cuando se incumple un convenio de esta naturaleza judicial o ante algún organismo alternativo de solución de controversias, entonces automáticamente al incumplirse esta resolución ya se puede ejecutar, inclusive aplicando medidas de apremio, ¿de acuerdo?
Segundo lugar, es una sentencia o una resolución ejecutoria aquella contra la que la ley no concede recurso, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, pero para que un recurso proceda, deben cumplirse ciertos requisitos. Si tú no cumples requisitos o ciertos requisitos, contra tu resolución no procedería recurso y por lo tanto automáticamente esta sentencia se convertiría en una ejecutoria. Aunque quisieras promover apelación, si la ley no te concede recurso, de esta definitiva se convierte en una ejecutoria y ya es susceptible de ejecutarse. Muy bien. El tercer supuesto es cuando aquí no admite recurso. Aquí sí, la ley sí admitió recurso, pero tú lo interpusiste extemporáneamente. Se te pasó el plazo, se te ocurrió no contar el día del puente, en fin, interpusiste el recurso, pero el mismo es extemporáneo. Tu sentencia se convierte en una sentencia ejecutoria. Cuarto supuesto es cuando se trata de un juicio de menor cuantía. Aquí les puse muy en pequeñito, no sé si lo alcanzan a ver. Al momento de dictarse la resolución, esta sentencia debe tener un valor mayor o igual a las 500 UMAS. Si el valor es menor, el valor del juicio, si el valor es menor a esta cuantía, entonces mi sentencia automáticamente es una sentencia ejecutoria, ¿ok? No admite ningún tipo de recurso, se convierte en una sentencia ejecutoria. Y en quinto lugar, todas las resoluciones que se pronuncian en segunda instancia, aquí dice segunda instancia, son resoluciones que se convierten automáticamente en sentencias ejecutorias, que tienen que acatarse y que cumplirse. En nuestro sistema judicial, ya les había explicado en su momento, solamente hay dos instancias, que sería el juicio y lo relativo a la segunda instancia, que son los juzgados de apelación. Contra las resoluciones que se emitan en segunda instancia, que es este supuesto, sí admite un nuevo juicio, que sería un juicio de amparo, pero eso ya no se considera un recurso ordinario, ¿ok? Es un juicio. Por lo tanto, estas sentencias o resoluciones que se emiten en segunda instancia causan ejecutoria automáticamente. Es a lo que la gente le llama, o coloquialmente los abogados le llamamos causar estado, es decir, que queda firme. Las sentencias ejecutoriadas son aquellas que quedan firmes, causan estado y por ende ya se pueden, como su nombre dice, ejecutar. Estas sentencias, mientras no pase nada de esto, no se pueden ejecutar. Son definitivas, sí, terminan el juicio, pero hay que esperar a que pase el plazo, a que se interponga el recurso, a que se interponga y sea extemporáneo, o bien que se interponga y se resuelva para poderse ejecutar, porque entonces, si se resuelve, ya habría una sentencia de segunda instancia y ya podría ejecutarse. ¿De acuerdo? Entonces espero que les quede clara la diferencia. Esta sentencia pone fin al juicio y esta ya es susceptible de ejecutarse, ¿ok? Más adelante les voy a seguir haciendo otros cuadros y demás. Este es el juicio con el que ya terminamos, perdón, el cuadro o el tema con el que ya terminamos juicio ordinario con la sentencia. Más adelante ya vamos a ver recursos y terminar con los juicios para el temario, ¿de acuerdo? Que estén muy bien.